Hala, todo, vamos a... ¿Pusiste modo avión para que no suene? ¿No hay señal? Todo. Habíamos comenzado el Perek Sheni. Habíamos comenzado el segundo capítulo del libro de Daniel. Busquen ustedes Perek Sheni, capítulo, o sea, Perek Bet, Pasuk Aleph, Bet Aleph. ¿Okay? Ahí no puede ser porque está casi en la mitad del libro y debe ser la segunda o tercera página. No, usted tiene Tehilim, tiene el libro de los Salmos. No sé por qué llegó a los Salmos, pero... Yo decía, yo hay un libro de más que iba a traer. El libro de Daniel, Ezra y Nehemia es un libro delgadito. Acá está. Todo. Yesh, Nekulam, ella, ¿puedes buscarle a ella? Ella está en 1-1, no, tiene que ser 2-1. Dice así: Bishnat Shtain le Malchut Nebuchadnezzar. En el segundo año del reinado de Nebuchadnezzar, Halam Nebuchadnezzar Halomot. Betitpaem rujo ushenaton yata alab. Dice así: en el segundo año del reinado de Nebuchadnezzar, explica Rashi acá. En la explicación de Rashi es la siguiente: dice, Yev Shar Lomar Ken, no se puede decir así segundo año del reinado de Nebuchadnezzar, Ela Bishnat Eshtain le Hurban Habayit, sino que estamos hablando del segundo año de la destrucción del templo. Kach Shnuya Beseder Olam, y así está escrito en un midrash que se llama Seder Olam, que trae todas las fechas, las cronologías. Ukeraol le Malchut Nebuchadnezzar. Entonces, ¿por qué lo llama del reinado de Nebuchadnezzar? Al Shem Sheir Azro Leikanes Letoch Devir Malko Shel Olam. Y Rashi dice, ¿por qué lo llama el segundo año de Nebuchadnezzar? Porque mostró su fuerza de Nebuchadnezzar, Lehikanes, de ingresar, letoch devir malko shel olam, ingresar adentro del devir, adentro del Kodesh HaKodashim, del rey del mundo. Ahora, este Rashi es un poco complejo, me voy a detener un poco en él. Primero vamos a ver lo que pasó. Dice Daniel que el año segundo del reinado de Nebuchadnezzar, él tuvo un sueño y no podía dormir. Akshav. Explica Rashi que no es el segundo año de Nebuchadnezzar por los cálculos que se hacen cronológicos de un libro que se llama Seder Olam, que es el Midrash, y explica entonces por qué lo llama segundo año de Nebuchadnezzar, porque fue el segundo año del Hurban, de la destrucción del primer templo, y Nebuchadnezzar mostró en ese momento, cuando destruye el templo, mostró su poder, entre comillas, de ingresar dentro del Kodesh HaKodashim del rey del mundo. Ahora, Nebuchadnezzar no estuvo en la destrucción del segundo templo, él vino antes, y la destrucción del segundo templo estuvo a cargo de Nebuzaradán, un general que él tenía. Nebuchadnezzar nunca ingresó al Kodesh HaKodashim, no es como Tito que ingresó, etcétera, una historia completa. Entonces, ¿por qué Rashi? Esto lo agregó Rashi. ¿Por qué Rashi agrega que Nebuchadnezzar ingresa al Devir es el Kodesh HaKodashim, del Malko Shel Olam? Entonces hay que entender acá algo un poquitito más amok sobre la figura de Nebuchadnezzar. Nosotros sabemos que él fue el que destruyó el primer templo, a pesar que él no lo hace directamente, sino que mandó personas. Y él mantuvo a Israel, sacó a Israel al Galut a Babel, y ahí quedaron en ese Galut durante 70 años. Él, después de que lo saca al Galut, en uno de los tantos años, él enloquece, se vuelve loco y comienza a comportarse como un animal, comiendo hierbas, tierra, etc. Entonces sucede su hijo porque no podía gobernar, que se llamaba Evil Merodach, y después de un tiempo Nebuchadnezzar se recupera, quiere volver a ser rey, pero no vuelve,
Al final muere Nebuchadnezzar, muere también su hijo Evil-Merodach y sube su hijo Baltasar como rey, al que finalmente lo van a eliminar en una noche que es la noche de Pesaj, etcétera, etcétera, que vamos a estudiar cuando lleguemos allá. Esto es lo que pasó histórico, ¿no? Lo que cuenta Daniel también está escrito en Daniel. Pero, ¿qué es lo que Rashi nos quiere indicar con esto de que él tuvo ese koach de ingresar al deber del Malkosh Shel Olam, dentro del Kodesh HaKodashim del Rey del Mundo? Entonces, primero para eso hay que entender un poco qué es lo que significa, qué es lo que es realmente la imagen de Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia. Más adelante nosotros vamos a volver a hablar bastante de él cuando estudiemos el tema de los 4 reinados, que hay 4 reinados y el primer reinado, el primer exilio es el exilio de los babilónicos y él, Nebuchadnezzar, es la cabeza de ese exilio. La palabra, el nombre de él, Nebuchadnezzar, va a ser muy similar, es similar en sentido al nombre que le pusieron a Daniel en Babilonia. A Daniel en Babilonia le pusieron Belshazzar. Ustedes ven en el 1.7 dice Belshazzar. Le ponen a Daniel Belshazzar, le cambian de Daniel a Belshazzar. ¿Por qué? Porque la palabra Bal, Bet Lamet, es el nombre de una idolatría. Era el que era como el nombre de una idolatría. Esto entonces lo querían llamar al nombre de esa idolatría. No solamente para bajar el nivel, para el etameo, o sea, para impurificarlo. Los nombres estos impurifican. Ahora, había otra idolatría en Babel que era muy importante, que era el dios Nebu. Nebu es otro dios importante de Babel, que es el dios de la Jochma, de la sabiduría. Y Nebuchadnezzar se comparaba con él, o sea, era por el nombre que él tenía, estaba conectado supuestamente a nivel de Avodah Zará con Nebuchadnezzar, con este dios que es el dios Nebu. ¿Bien? Nebu, el dios Nebu. Simplemente para comprender ciertas cosas que a veces pasan en el mundo y que no sabemos exactamente por qué estas ocurren, pero a la entrada del Congreso de los Estados Unidos, los americanos pusieron una estatua del dios Nebu. Hay una estatua del dios Nebu en Washington, del Congreso, que hay una estatua del dios Nebu, entre otras cosas adentro. Pusieron una estatua del dios Nebu, Nebu, no de Nebuchadnezzar, de Nebu, del dios Nebu. Pusieron una estatua ahí a la entrada. ¿Qué es lo que quisieron decir con eso? No sé si hay que agotar el pensamiento tratando de entender, pero me parece que va hacia algún lugar. En todo lo que sea eso, ¿no? Entonces, bueno, Nebuchadnezzar estaba conectado con esta idolatría. ¿Y qué es lo que significa? ¿Qué es? ¿Qué simboliza todo eso? Entonces, hay una Gemara, Masejet Sanedrim, que cuenta que Nebuchadnezzar tenía costumbres muy extrañas, incluso antes de enloquecer. Y entre estas cosas que Nebuchadnezzar hacía todo tipo de brujerías, etc. Y trató en cierto momento de hacer una brujería con el rey Jehoiachin, no Jehoiakim, que lo habían matado, sino Jehoiachin, que lo habían mandado al exilio. Y Akadosh Baruj Hu lo castigó a Nebuchadnezzar en ese momento, y parte de su cuerpo se transformó en una serpiente, que midió más o menos como 12 o 13 metros de largo. ¿Ven? Y que se enrolló alrededor de todas las personas que estaban en ese momento en el banquete. Estaba en un banquete y se transforma en una especie de serpiente. ¿Eso hace parte de la mitología? ¿De ellos? No sé si ellos hablan de eso, pero eso es lo que trae la Gemara. Entonces, ¿qué vemos de ahí? ¿Qué es lo que la Gemara nos quiere decir? Nos quiere decir que Nebuchadnezzar era una forma en que aparece el Nahash. Es el Nahash que aparece nuevamente
y que ya la conocemos del Gan Eden, y que ese Nahash es el que de alguna manera, debido a los pecados de Adán y Javá en el momento del Gan Eden son expulsados, también ahora ese Nahash causa que por los pecados de Am Israel son expulsados de Eretz Israel al exilio. De la manera que Adán y Javá son expulsados al exilio, entonces él es como el Mekasher, porque el Nahash es como una especie de símbolo de unión entre una cosa y otra para la expulsión de Am Israel. Entonces Nebuchadnezzar tiene la imagen de un Nahash, la imagen de la serpiente. Que de la tumá, de las cosas del otro lado, de todo lo demás. Entonces eso se simboliza con el Nahash, con la serpiente. Y ese es el tema que nosotros vamos a estudiar ahora, porque Nebuchadnezzar, ya les dije, es una serpiente, ¿no? Es el Nahash original, que tiene como tafkid en este momento sacar a Israel de Egipto, de Eretz Israel al Galut, debido a los Hataim de Am Israel. Entonces se aprovecha de eso y los saca y los mantiene allá apresados, los tiene apresados. ¿Okay? Y el Nahash tiene varias costumbres que son bastante peculiares, que nosotros no conocemos tanto cómo esto funciona. Pero para que ustedes vean que estas cosas nunca terminan, ¿no? Y que vuelven otra vez y vuelven otra vez y otra vez vuelve la presencia del Nahash, de los Nahashim, etcétera, etcétera, etcétera. No porque tengamos algo en contra de algo que Hashem creó, los Nahashim existen, pero las personas los suelen utilizar para representar cosas que son nefastas, ¿no? Incluso hay hoy día, no estoy hablando de hace 500 años, 600, 700, 800, sino ahora, en este momento, ahora, hay un serpentario. Ustedes podrían ir a visitar un serpentario. ¿Qué? Un serpentario. ¿Saben lo que es un serpentario? ¿Qué? Es un lugar donde crían serpientes. Que está en el Kikar París, que está en la plaza que se llama Kikar París, donde hay una iglesia allí, y debajo de esa iglesia está el serpentario, así tal cual, el Kikar París. Kikar París es donde vive Netanyahu, al lado. ¿Bien? Entonces en de abajo tienen un serpentario. Usted paga y va y ve las serpientes que están debajo, ¿ok? Así, es así, no les estoy inventando nada. La iglesia lo ha puesto para que entren los judíos ahí a ver eso. ¿Quién? Porque es como una especie de vivario así. ¿Dónde es Kikar París? Es donde vive Netanyahu, donde está la casa, no en Rehab, en Balfour, la calle Balfour. Kikar París se llama porque hay una fuente que regalaron los franceses. ¿Qué? Najón, ahí, sí, Agrón. Esa acá abajo hay un serpentario. ¿Qué? Ay, perdón, ahí viene el Papa cuando viene Israel. No tengo idea si llega ahí o no tengo idea. Pero ahí hay serpientes. Pasa a visitar la serpiente. No, aquí para que sepan que estas cosas no terminan, sino que parece que continúan, ¿no? Y lamentablemente está ahí, es verdad, está ahí. E incluso hay que pagar para ir a ver las serpientes. Les recomiendo que no hagan un paseo allá. Najón, porque además las tienen de una forma que está... Najón, de verdad, o sea, el Kadosh Baruj Hu creó las serpientes para que estén en el lugar donde tengan que estar, no para la diversión de alguien, y además en un lugar así como ese, es una cosa muy rara, pero bueno. Nebuchadnezzar es la imagen de la serpiente, como lo va a hacer después Vespasiano y su hijo Tito. Ustedes seguramente deben recordar la Gemara famosa que habla de cuando llega Rabban Yohanan ben Zakkai, donde Vespasiano, entonces Vespasiano le dice, o le pregunta por qué no viniste, entonces dice, porque hay unas personas dentro de nosotros que me impidieron salir, etc. Entonces el romano le dice, si tuvieses un barril rodeado por una serpiente, ¿qué tendrías que hacer? Hay que romperlo todo para matar a la serpiente.
Entonces el rabino se queda callado, Rabban Yohanan ben Zakkai no le contesta. ¿Por qué Dafka tomó ese ejemplo? Por una cosa muy simple, porque le dijo Vespasiano, ustedes mismos son esa serpiente alrededor de Jerusalén, entonces para poder avanzar hacia algo, no porque a él le interesara Jerusalén ni nada, simplemente quería un triunfo más, ¿no? Pero el Rab se queda, ahí Rabban Yohanan ben Zakkai se quedó callado, no dijo nada porque sabía que realmente había un problema muy grave dentro del pueblo, que era o el pueblo o el templo. Entonces había que sacrificar la ciudad y el templo para que el pueblo se salvara. Por eso no le dijo algo porque una serpiente alrededor de un barril es muy fácil, llevas unas tenazas, sacas la serpiente y salvas el barril, ¿no? Pero él no dijo eso. ¿Por qué? Porque sabía que había dos cosas que poner en juego acá, o es la ciudad o es el pueblo. Él decidió por el pueblo a pesar de que perdiéramos la ciudad y el templo. Bueno, ahí aparece otra vez la serpiente y el romano lo dice exprofeso porque sabe que hay una impureza que nos estaba en ese momento rodeando. Bueno, esa vuelve y tiene la imagen del Nahash, ¿ok? La clipa del Nahash, se llama justamente la clipa del Nahash. Entonces Nebuchadnezzar es esa clipa. Entonces acá hay una shela, como él, siendo la clipa del Nahash, va a tener un sueño tan importante. ¿Ven? Siendo él todo lo que estamos diciendo, es como si Tito soñara, ¿ven? Que también soñó. Es como si Vespasiano soñara, que también soñó. Y Bilam, etc. Mapitom, Bilam, incluso sus palabras nosotros las decimos cuando ingresamos al Bet Knesset, decimos Matobu, Aleja Yaakov, Mishkenoteja Israel, ¿no? Entonces, ¿por qué Hashem le va a dar a él, que es, digamos, la imagen de la Tumá, le va a dar esta profecía? Primero, no es una profecía, sino que es un sueño nada más. Él no fue profeta, Hasbe Shalom, ¿no? Sino que tuvo un sueño y ese sueño el profeta lo va a interpretar. Pero ¿por qué se lo da a él? Esa es una shela. ¿Por qué Dafka a él? Podía habérselo dado directamente a Daniel. ¿Qué? Nahom, pero ¿hay algo más acá que está por detrás? Sí. Este es incluso mucho más amok que el sueño del faraón, porque en el sueño del faraón está escrito Betipaem Rujo, Tipaem. Con el faraón está escrito Tipaem, y acá en el pasuk dice Titpaem. Con Nebuchadnezzar está escrito Titpaem y con el faraón está escrito Tipaem. ¿Me entienden la diferencia? No. Hay una tab de más, acá hay una tab de más, en cambio allá en el faraón es Tipaem Rujo. Dice igual, una palabra, Tipaem Rujo, y acá dice Titpaem Rujo. ¿Okay? O sea que hay una letra tab, que es el número 400, agregado acá. ¿Okay? Que de él vamos a hablar más adelante. Okay. Entonces, este es un sueño muchísimo más amok, mucho más profundo que los del faraón. Los del faraón son muy específicos para un momento nada más. En cambio, este es mucho más profundo, muchísimo más profundo. Bueno, tuvo un sueño, Ushenato Niata Alav, y no pudo dormir. No tuvo capacidad de dormir. Entonces, ¿qué hizo? Vayomer Amelech Likro la Hartumim. Y el rey llamó a los Hartumim, a los Ashafim y a los Mehashfim, ve la Kasdim, le agid la Melech Halomotab, para que le diga al rey cuáles son sus sueños. Beyabó, Beyamdu, Lifnei Amelech, y todos ellos vinieron delante del rey. ¿Quiénes son cada uno de estos personajes de la Tumá? Están los Hartumim, vamos a ver simple, Pashut. Los Hartumim son los que Shoalin Bitmei Meitim. ¿Bien? Los Hartumim son los que preguntan a los huesos de los muertos. ¿Qué significa que preguntan a los huesos de los muertos? Los Hartumim, hoy en día, en el hebreo que ustedes van a escuchar hoy día, le llaman Hartumim a los escribanos egipcios. Y a la forma de escritura de los egipcios le llaman Hartumim, que no sea los jeroglíficos. Pero en el Tanaj, Hartom es una persona que habla con los muertos a través de los huesos que los muertos tienen. ¿Bien? Ese es el Hartom. Ese es el Hartom del que se está hablando acá. Después están los Ashafim, otro tipo de brujería. Dicen los comentarios, Elushet Dohakim ba Mazal, son los que Dohakim ba Mazal, o sea, los que ven el horóscopo.
Esos son los ashafim, ¿bien? No porque realmente entiendan qué es lo que está ocurriendo, sino simplemente inventan de sí cosas con respecto a diferentes cosas. ¿Okay? Se llaman ashafim, por eso los llaman los midrashim dohakim bamazal. Empiezan a decirte cosas con respecto al mazal, que si ves un gato negro, si pasas debajo de una escalera, si estás al lado de alguien, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Estos se llaman dohakim bamazal. Ese tipo de personas se llaman ashafim. ¿Bien? Y están los mehashfim, los brujos, mehashfim, que la palabra mehashev significa, es un notaricón, o sea, es una palabra compuesta de mahishim pamalia shel mala u pamalia shel mata, que son los que reniegan, los que niegan la pamalia shel mala, la forma en que Hashem maneja el mundo, y pamalia shel mata, y también la pamalia shel mata. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Alguien puede ir en contra de lo que Kadosh Baruj Hu decide? No. O sea, no va a tener éxito, pero obviamente que lo puede hacer. ¿Qué? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos van en contra de los designios que Kadosh Baruj Hu trae en el mundo. Por ejemplo, Kadosh Baruj Hu decidió, digamos, voy a tomar cualquier ejemplo, Hashem decide que en tal lugar no va a llover. ¿Por qué? Castigo, no va a llover, se van a morir de hambre. Entonces llaman a los mehashfim, a los brujos, para que hagan algo para que llueva. Y empiezan a mover cosas para lograr que haya lluvia. ¿Okay? O eso es a nivel clarí o a nivel particular. Akadosh Baruj Hu decide que tal hombre no es matín para tal mujer, punto, se acabó. No es matín. ¿Nahom? Pero ella o él, es lo mismo, dicen no, está obsesionado con él. Entonces va donde la bruja y le dice, mira, yo quiero hacer un amarre, quiero amarrarlo para que se quede conmigo. Estoy hablando de cosas que existen hoy día. Y eso viene a contradecir lo que si no va, pero hay gente que insiste porque están obsesionados con la muchachita o la muchacha están obsesionados con él. Entonces va donde la señora que sabe hacer amarres, le lleva una ropa íntima de lo de ella, entonces hacen unas cosas medias raras y supuestamente con eso quedaría ella amarrada. Eso se llama brujo, mehashev, porque mahish, porque contradice el orden natural de las cosas. Hashem decidió esto, punto. Hay que también Hashem lo queja, no tratar de revertir lo que Kadosh Baruj Hu ha decidido a nivel general o particular. No es ingenuo, también no es ingenuo, también quiere decir simple. Simple es una persona que es simple e íntegra. Íntegra es eso, una persona íntegra, también como por ejemplo en los negocios. ¿Qué significa ser íntegro en los negocios? Que lo vas a hacer en forma honesta. Pero las personas que no son honestas porque piensan que pueden ganar más si no pagan acá o si engañan allá, etcétera, eso es otra vez ir en contra de lo que Hashem dijo. Esto es lo que Hashem te dio. Tú tienes un negocio donde vendes telas, al día vendes esta cantidad de telas y eso es lo que tienes, punto, eso es, se acabó. Pero si tú empiezas a hacer inyanim mejule para qué sé yo, eso ya no es íntegro. Eso se llama tamim. Tamim es una persona que es íntegra, simple e íntegra, recibe lo que Hashem le da. Esto no quiere decir que no se pueda hacer tefilá. Obviamente que se puede hacer tefilá, pero hay ciertas cosas sobre las cuales hay que saber cómo rezar. Hay que saber cómo rezar. Por ejemplo, en un shidduch nunca se reza directamente por tal persona, sino que se reza por un shidduch agún. O sea, que Kadosh Baruj Hu te mande un shidduch que sea agún. No porque tú te obsesionaste con fulanito o con fulanita, vas y hay un sipur muy conocido que seguramente ustedes lo deben haber escuchado. Esto fue así. Una persona, un muchacho de una yeshiva se obsesionó por una muchacha de un Bet Yaakov y ¿qué hizo? Todo lo que era posible hacer, pero la muchacha no era matín, no quería. Y él que hizo 40 días en el cótel, y después 80 días en el cótel, después 120 días en el cótel. Fue verdad. Iba todos los días, rezaba, hasta que finalmente se casó con la muchacha. ¿Qué casó?
Se casó con la muchacha. Después de 2 o 3 tiempos, lo cuenta él mismo, volvió otra vez al cótel después de unos cuantos meses a pedirle a Kadosh Baruj Hu, o me matas a mí o la matas a ella. ¿Ken? Así, tal cual. ¿Ken? Hay que saber cómo rezar. Se pide por un shidduch adun. No, pero lamentablemente hay gente así. ¿Ken? ¿Por qué? Porque la tefilá tiene mucha fuerza, aunque nosotros no lo entendamos, tiene muchísima fuerza. Como dice la Gemara, Afilu ganav al petah gnevato, si reza a Kadosh Baruj Hu le va a dar atzlaja. ¿Entendieron? El ladrón, el momento que va a robar, si él reza de todo corazón, le va a resultar su robo. ¿Bien? O porque la tefilá tiene esa fuerza, por eso hay que saber, eso no quiere decir que es lo que va a pasar después, pero hay que saber rezar. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? Los mejashfin son este tipo de gente que tú vas cuando no te gusta cómo te está yendo en la vida y no tienes la suficiente emuná para recibir las cosas como hay que recibirlas. Entonces siempre existen estas personas que te dicen yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer aquí, yo voy a hacer allá. La Gemara trae un ejemplo de una... Hay varios ejemplos. Otro ejemplo de una machshefá. Había una machshefá que se llamaba Yohana, una bruja. Se llamaba Yohana. Bruja, ¿qué? Se llamaba Yohana. Y todos la llamaban Yohani. Y ella, ¿qué hacía? Ella era media bruja y media engañadora también. Entonces, ¿qué es lo que solía hacer? Como generalmente son todas, ¿no? Son más o menos así. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Cuenta la Gemara. Ella hacía cosas para que las mujeres no se quedaran embarazadas, ¿no? Y iban a hablar con ella para que ella les ayudara a quedarse embarazadas después. Entonces, con eso vivía, esa era su vida. Hasta que uno de los rabanim la descubre. Ahí que finalmente la descubrieron. Estas cosas al final siempre caen. Entonces, no se olviden, este tipo de, primero que está asur, obviamente, por la Torá, hacer este tipo de cosas, pero no hay que caer en manipulaciones de estas porque lamentablemente la gente suele caer cuando está en situaciones de desesperación. Cuando están muy desesperados, suelen caer en estas cosas. Antes hablábamos en la clase anterior que hay tantas manipulaciones de ese tipo hoy en día, incluso a través de la dieta, la obsesión que hay hoy en día con el tema del trigo, ya no la gente que está enferma, sino un cambio de la dieta para hasta el punto de evitar cosas que la Gemara te dice haz, o que la misma Alajá te dice que tienes que hacer. Que por supuesto, no puedes dejarte morir por eso. Pasa mucho, hemos tenido varios casos de niñas que se enfermaron de bulimia y todo tipo de cosas por este tema de las dietas, que no querían verse demasiado subidas de peso y empiezan a no comer y que una tipo de cosas medio raras, ¿no? Entonces, esto suele ser peligroso y yo lo insisto porque hay que tener mucho cuidado, principalmente cuando las personas están en situaciones difíciles. Cuando uno cae en situación difícil, uno empieza a pensar qué hacer para salir. Entonces, cuando la emuná no es muy fuerte, uno piensa que tal vez el de acá, el de allá, etc. Aquí es donde entran los misioneros, se aprovechan de eso. Obviamente, eso y otros más. Voy a contar una historia, esto es una cosa me dañé porque la viví, tocó vivirla. Tenía un amigo que entró en un problema difícil de divorcio. Entonces alguien le recomendó que fuera donde un cabalista, a que le hiciera algo. Entonces, como no sabía hebreo, me dijo si yo lo podía acompañar. Entonces fuimos donde el supuesto cabalista y entonces sí. Y de pronto, ¿qué hace el cabalista? Sacó un Zohar, pero un Zohar traducido al hebreo. Que está en arameo, hay una edición en aramea y al lado está en hebreo, que es una edición antigua que ya nadie ocupa porque además le falta partes, una cosa así no bien hecha. Y a mí me pareció muy raro, dije, ¿cómo puede ser un cabalista que no sepa leer el Zohar directamente en arameo? Es como si tú vas a hablar con un posek alajá, quiere ver una cosa en la Gemara y te saca una Gemara de Ascroll. Que me imagino. Ascroll es en inglés, también está en hebreo. Está muy bien para las personas que están estudiando, pero si es un posek alajá no te va a sacar ahí una Gemara traducida al castellano, que me pareció raro. Entonces recuerdo que entonces llamé a Rabbi Hillel, saben quién es Rabbi Hillel, ¿no?
de Abad Shalom, es un rab muy conocido en Jerusalén, se llama Rab Yaakov Hillel. Él es Rosh Yeshiva de una yeshiva aquí en Jerusalén, se llama Abad Shalom. Él es Mekubal, una persona cabalista, pero de los serios. Entonces le pregunté, Rab, estuve en tal situación y pasé en tal otro. Entonces me dijo, yo a esa persona no la conozco. Me dijo, mire, cuando las personas están en situaciones críticas suelen caer en este tipo de cosas, no hay que dejarse engañar. Eso fue lo que él me dijo. Rab Hillel incluso tiene un libro que se llama ¿Qué dijo el cabalista? No, ya no me acuerdo qué es lo que habrá dicho el cabalista. Dijo algo con los nombres, que había algo en el nombre, que era el nombre de él, el nombre de ella, no era Matim, y qué sé yo, una cosa así. Ustedes no me llamen. A mí me pareció raro el tema porque cuando tú vas a ver a alguien que se dedica a estudiar Kabbalah, no vas a esperar que tenga libros traducidos, o sea, es una persona que lo lee directo, ¿no? Entonces por eso le pregunté a Rabbi Hillel y él me dijo, mira, a veces cuando hay personas que están en situaciones muy dramáticas, tratan de buscar alguna yeshua en lo que haya, ¿no? Pero dijo, hay que hacer tefilá y dirigirse a Hashem directamente y no tratar de buscar a veces otro tipo de cosas. Es lo más sano, lo más directo. ¿Okay? Entonces, bueno, estos son los mehashfim de los que está hablando acá, que mahishim pamalia shel mala. Y de ahí en adelante tenemos misioneros, tenemos esto, tenemos lo que ustedes quieran, que normalmente atrapan a las personas que están en situaciones emocionales difíciles. Y por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado de no caer en este tipo de enredos. ¿Okay? Y esto es una especie de nahash hoy día. Bueno, llegaron estas personas donde el rey Nebuchadnezzar. ¿Qué cosa? La clase anterior usted dijo que si lleva un tatuaje de una hash. Que son de amalequitas. Najón. Pues estaba yo en el tranvía. Hoy no, veo una cosa así. Espérese, y de pronto veo, pero con toda claridad, un tatuaje de una serpiente, pero claro, me fijo bien. Era judío. ¿Quién? Llevaba su kipá negra. ¿Quién? Puede ser una persona que ahora está volviendo en Shuvá. Puede ser que vuelva en Shuvá. Porque se lo vio a alguien o alguien en algún momento se lo puso encima, que en eso es lo que normalmente ocurre. Que en eso es lo que a veces ocurre, porque de sí no le va a salir eso. O sea, una persona que haya vivido dentro de un ambiente más o menos normal, no anda poniéndose cosas encima del cuerpo, no es normal, a no ser que se quiera ser parte de algún grupo o algo donde esas cosas se hacen. Y ahí, boom, lo suelen atrapar y hacer con ellos quizás qué cosas. Entonces, si las personas vuelven en Shuvá, a veces la Tashem, a Kadosh Baruj Hu va a recibirlos a todos, pero no son cosas buenas. No son cosas buenas. Rab Eliyahu dice incluso que hay, ahora es menos, ya no se ve, pero a veces salió en las escuelas que ven como una serie de calcamonías que te ponías en la mano y que quedaban grabados ahí o un dibujo o algo. Y salían unas cosas que las podías quedar en la mano y te quedaba un dibujito. Rab Eliyahu escribe que eso es afek kakua. Esa fe cacue, por lo tanto, prohibido completamente. Quieren ponerse cosas así en la mano o grabarse cosas así. A veces ponen como símbolo la serpiente de medicina buena. Eso es por lo del Nahash de Moshe Rabbeinu, pero eso se escondió porque la gente se quedaba mirando la serpiente y no miraba a Hashem. No, eso lo usan porque nos quedó así, pero hay que tener confianza en Hashem más que en esas cosas. Todo. Llegaron entonces estos tipos donde el rey le agid la melech halomotav para decirle al rey qué es lo que había soñado y cuál era el comentario. Beyabó beyamdu lifnei hamelech, vinieron delante del rey. Estoy en Gimel, en el 3. Bayomer lahem hamelech, les dijo el rey, halom halamti, soñé un sueño, betipaem ruji, y ahí dice tipaem ruji con una sola tab, y se afligió mi espíritu. La da'at et ahalom, quiero saber el sueño. Vaidabru a Kasdim, y hablaron los Kasdim, la Melech Aramit, y hablaron los Kasdim con el rey en arameo. Y acá cambia el libro del hebreo al arameo, él cambió de lengua. Ahora vamos a empezar a hablar todo en arameo. Acá les digo una pequeña introducción con respecto al arameo. El arameo no es solamente un idioma, son varios idiomas que se llaman arameo. Son varios nibim, varios como dialectos que se llaman arameos, no es uno solo.
Entre los Yehudim, nosotros tenemos un arameo aquí, en el Tanaj, que es el de Daniel. Tenemos el arameo de Ónkelos, que es diferente a este. Y tenemos el arameo de la Gemara, que es diferente al de Ónkelos y es diferente a este. Son arameos distintos, son como 3 idiomas diferentes. O sea, primero están todos escritos en hebreo, en letras hebreas, todos. ¿Bien? Tienen algunas palabras semejantes, por eso se entiende que es más o menos arameo, pero hay muchas cosas diferentes. Entonces son como idiomas distintos. O sea, el que sabe el hebreo de la Gemara no siempre le va a ser fácil poder entender el arameo de Daniel. El arameo de Ónkelos es muy parecido al arameo del Zohar. El Zohar y Ónkelos son muy similares los dos, ¿eh? Pero no son iguales al de la Gemara. Y los de la Gemara no es similar a al del Tanaj. Por eso hay mucha gente que a veces sabe Gemara y entiende muy bien Gemara porque ha estudiado mucho tiempo, pero cuando abren Daniel les cuesta mucho entender. ¿Okay? Sí, más o menos el mismo arameo. ¿Okay? Es por eso que acá Rashi nos va a traducir todo, porque Pashut hubiera dicho, bueno, pero si ya estudiaste Talmud, entonces sabes arameo, puedes leer Daniel sin problema, no es tan Pashut. ¿Okay? Eso entre Yehudim. Existe solamente un grupo de Yehudim que hasta el día de hoy hablan arameo, que es diferente a todos los arameos que mencioné. ¿Ven? Un solo grupo que son los Yehudim de Kurdistán. Los judíos de Kurdistán, los kurdos, ellos hablan arameo. ¿Ven? Hasta el día de hoy ellos siguen hablando arameo. Los mayores, ¿no? Las personas mayores, los jóvenes, imagino que ya pasaron al hebreo. Es diferente a todos. Me parece árabe, es muy parecido al árabe. En Perú es arameo, pero muy parecido al árabe. Tiene muchas palabras en árabe, muchas palabras en turco. ¿Cuál es el origen del arameo? El del arameo, de todos los arameos que existen, es de Babilonia. Ahí supuestamente, mucho después del hebreo, por supuesto. Que el hebreo es la lengua básica. Pero los otros aparecen de ahí y en diferentes lugares han adquirido como dialectos. De lo que era el imperio babilónico, que en el imperio babilónico se hablaba arameo. Y se siguió hablando arameo, pero fue cambiando un poco, pero se siguió hablando ese idioma. ¿Ok? Akshav, nosotros tenemos en hebreo, o sea, dentro de la Torá hay varias cosas que se ocupan en arameo, que se dicen en arameo. Tefilot, como el Kadish, se dice en arameo. El Brit Shemé, cuando se abre el Aron HaKodesh, también se dice en arameo. El Kal Hamirá se dice en arameo. El Kal Nidre también se dice en arameo. Hay otras cosas que quedaron de las tefilot de la época de Babilonia que se siguen diciendo en arameo hoy día. Antes del Shabbat, antes del Kiddush, de la Izan. Zamer Bishbachin. Zamer Bishbachin también lo escribió él en arameo. ¿Okay? Y hay otras cosas más que están escritas en arameo que son parte de nuestra tefila. Fuera de eso, hay Goim que hablan arameo, que es diferente a todos los arameos nuestros, que ellos también hablan arameo. Es un grupo muy pequeño que vive en Siria. Hay un grupo de Goim que viven en Siria, en una sola ciudad de Siria, y que ahí ellos en esa ciudad hablan todo arameo. Todo está escrito en arameo, las cosas escritas en arameo con letras hebreas. Están escrito en arameo ahí con letras hebreas. Ese es el arameo Akshav. Nosotros vamos a ir leyendo lo que hablan los Kasdim. Kasdim son la gente de Babilonia, se llaman Kasdim, los caldeos. Y ellos dicen así. Le dicen, empiezan a hablar con el rey en arameo. Le dicen, Keshedim, como si fuesen de Shindalet. ¿Okay? Dicen así, Malka le almin heye, le dicen, el rey para siempre que viva. Emor helma le abdaich, dinos el sueño a tus esclavos, ufishra nechave, y te vamos a decir la interpretación. ¿Okay? ¿Qué le pidieron? Dinos el sueño y nosotros te vamos a dar la interpretación. Ahora, sino Pasuk Hei, el 5. Anemalka respondió al rey de Amar y dijo, Le Hasdai, a quienes, a los caldeos, a los Kasdim, le dijo, Milta mini azda, el tema de mí se fue, o sea, no recuerdo el sueño. Hem lo teho de unani, si ustedes no me dicen Helma, el sueño, ufishre y su interpretación, hadamin tit abdun, los voy a cortar a ustedes en pedacitos. Así les dijo, sí, hadamin quiere decir en pedacitos, tit abdun van a quedar hechos, o sea, los voy a cortar en pedacitos. O bateijón, y las casas de ustedes,
Nevali it samun, van a quedar como abandonadas para el saqueo, van a quedar para el saqueo. ¿Okay? Eso fue lo que casi los amenazó. Behem helma ufishre tahavon, si ustedes el sueño y el pishre, el pesher, la interpretación del sueño se llama pesher. En arameo y en hebreo es la misma palabra, que en pesher, la interpretación tahavon me dicen, matenan, regalos, un bizba, y más regalos, veikar y gloria, sagia, mucha tekablum van a recibir min kodamai de mí, lahem, por lo tanto, helma ufishre ahavoni, díganme, el sueño y el pesher, díganme. Entonces eso quiere decir que el rey había tenido un sueño, pero no recordaba qué sueño había tenido. Entonces quería que le dijeran el sueño y además la interpretación. A diferencia del faraón, que el faraón sabía lo que había soñado, pero no sabía la interpretación del sueño. Siempre estamos hablando del pshat, ¿ok? Vav, el pasuk Vav dice así. Ano tinianut, le respondieron por segunda vez. Beambrim, y le dijeron Malka Helma Yemar, que el rey diga el sueño, le abdoy a sus esclavos, ufishre neahabe. Y la explicación te la vamos a decir. Pregunta el Malvin, ¿por qué volvieron nuevamente a decir lo mismo si ya le habían dicho que no pueden hacer eso? ¿Mejor? Tiene que decirnos que lo que soñaste te lo interpretamos, pero no podemos. ¿Para qué vuelven otra vez a lo mismo? Entonces el Malvin pregunta esto y dice así: Ahar Sherau Kineelam Mimenu Ajalon. Después que ellos vieron que el sueño no lo recordaba, Behlet en forma total, Beir Shar Sheitashku Od, y no pueden leitakesh otra vez en eso, Sheyomar Ajalom Ata, que diga el sueño, y Shivu le dijeron ellos al rey, Sheyamtin, que espere, Beiten Zman, y que dé tiempo, Betochkach Iskoret Ajalom. Esa fue la intención, que Ilu, esperemos un tiempo. Y ahí puede ser que tú te recuerdes cuál es el sueño y nosotros te vamos a encontrar la interpretación, porque si no, no tiene sentido que le hayas dicho otra vez lo mismo que ya le dijeron antes. ¿Me comprenden? Dice el pasuk Het. Anemal, que responde el rey, y dijo: Ve amar min yatzif yada ana. Ciertamente yo sé, dice el rey, di idana antun zabnim. ¿Qué tiempo ustedes están comprando? ¿Me entienden? Que están comprando tiempo. ¿Qué quiere decir? Que están haciendo tiempo, que están haciendo tiempo. Eso le dijo el rey. Sé que están haciendo tiempo. Kol kabil di hazitun. Lo estoy viendo delante de mí lo estoy viendo. Di azda minimilta, porque se fue de mí el tema, porque no recuerdo. Entonces eso que ustedes quieren decir que pase tiempo hasta que yo me acuerde, me doy cuenta que ustedes quieren ganar tiempo, pero la verdad es que el tema se fue de mí, yo no lo recuerdo. Pero ¿cómo quería el otro que los pobres brujos estos le adivinaran lo que le había pasado? Bueno, pero supuestamente, si esos son brujos tendrían que saberlo, ¿no? Supuestamente, ¿no? Ese es todo el día de la brujería, ¿no? Que supuestamente lo saben todo, ¿no? O deberían saberlo todo, alguna cosa pueden hacer, ¿no? A no ser que sea Stam Stuyot, pero en general tiene que tener algo, ¿no? Todo. Entonces el rey dice así: Dihen helmalot de unani, si mi sueño ustedes no me lo informan, hada hidathen, esta va a ser la ley. Umila hideba ushhita izdamnitum. Y ¿qué va a ocurrir? Que los voy a matar. Los voy a destruir. ¿Okay? Si ustedes no me dicen cuál es el sueño, yo a ustedes los voy a matar. Be'izdamintun, y va a ocurrir. Lememar kodamai, cuando me lo digan delante de mí. Adi idana ishtane. Tienen que decírmelo, si no van a estar en peligro, hasta que el tiempo cambie. Enseguida les explico qué es lo que les quiso decir la Por lo tanto, Helma Emaru, díganme el sueño, li a mí. Beinda, y voy a saber de Pishra de Hahabunani. Y así también me van a decir la interpretación. El rey les dice una cosa así: ok, mira, si ustedes no me dicen cuál es el sueño y cuál es el peche hasta que cambie el tiempo, y ahora vamos a ver cómo los va a matar, lo que va a decir ahora. ¿Okay?
¿de qué está hablando de que va a cambiar el tiempo? ¿Qué tiempo va a cambiar? Fíjense en Rashi, donde dice Ad di idana ishtane. En arameo idana quiere decir tiempo. Ad de idana ishtane, hasta que cambie el tiempo. Explica Rashi, Ad asher ishtane aet, hasta que cambie el tiempo. Klomar, es decir, Kodem netot silelei erev, antes que se inclinen las sombras de la tarde, sheishtane moed haboker, que va a cambiar el tiempo de la mañana. ¿Ok? Les voy a explicar a qué se refiere Rashi, de qué está hablando. ¿Será el día? No el día, el tiempo de la mañana. O sea, hasta mediodía les dio hasta mediodía. ¿Por qué? Le dijo hasta que se inclinen las sombras de la mañana. ¿Nahón? Mediodía, el sol es derecho y no hay sombra. Supuestamente, ¿nahón? Pero después empieza a inclinarse, ¿nahón? Empieza a caer. ¿Por qué lo dijo Nebuchadnezzar y por qué Rashi hace adgashá en eso? ¿Por qué Rashi lo señala? ¿Que hay algo en eso? Sí. Hay un Zohar, sin entrar en todo el diún, hay un Zohar muy interesante sobre el Geta Egel, sobre el becerro de oro. Que el Zohar trae que el becerro de oro fue incitado por algo que el Zohar llama Erev Rav. Y comenta el Zohar y dice, ¿qué es Erev Rav? ¿De qué se trata Erev Rav? Y ahí Rabbi Shimon Bar Yochai trae una explicación diferente a la que seguramente ustedes deben haber conocido. Rabbi Shimon Bar Yochai dice que ¿acaso Erev Rav son egipcios que se vinieron con ellos? ¿Acaso son hititas que se vinieron con ellos? ¿Acaso son otros pueblos que se vinieron con ellos? Entonces el Zohar dice no, sino que Erev Rav son solamente dos personas. Solamente dos personas. Uno se llamaba Janus y el otro se llamaba Yambrus, que son los hijos de Bilam. Los hijos de Bilam. Finalmente los mataron. Janus de Yambrus. ¿Y por qué se llaman Erev Rav? Porque ellos hacen brujerías en el momento en que la tarde es grande. Hay Erev Rav y hay Erev Zuta. Hay tarde grande y tarde pequeña. ¿Me siguen? Esto quedó hoy día en nuestras formas de hablar y para las personas que rezan. Hay una minjá que se llama minjá gdolá y hay otra que se llama minjá ktaná. La minjá gdolá es la que se hace a mediodía. Que no sea, ¿qué significa mediodía? Tienen que pasar la sexta hora y media, se puede empezar ya a decir minjá. Esa minjá se llama minjá gdolá. Y la minjá ktaná es la que se hace cerca de Arbit, la que se hace al final de la hora de minjá. Entonces explica el Zohar, los brujos, hay dos tipos de brujos. Hay brujos que no son muy fuertes, que no tienen mucho poder, y ellos hacen sus cosas hacia la tarde. O sea, cuando está cayendo la tarde, ahí es donde ellos hacen sus brujerías. Y por eso no son muy fuertes. ¿Okay? En cambio, los brujos más fuertes son los que hacen las brujerías a mediodía. Y eso es lo que se llaman Erev Rav. O sea, que lo hacen en Erev Rav, en el momento más de la tarde grande, por decirlo así. La tefilá de la minjá gdolá viene en contra de eso. ¿Por qué? Porque la minjá gdolá es un nisayón muy grande. La minjá gdolá es un nisayón extremadamente grande. Se pueden ustedes imaginar, digamos que a qué hora es ahora minjá gdolá, 12:30, ¿puede ser? ¿Qué? 12:30, 1:45, ¿puede ser? ¿Qué? Por ejemplo, si una persona que tiene un negocio donde vende zapatos o vende ropa, es la hora peak, es la hora más alta de ventas. Imagina, tiene que cerrar, cierra el negocio, se va al Bet Knesset a decir minjá y después vuelve. La persona empieza a hacer inmediatamente que son cuántos clientes perdió. ¿Me comprenden? Entonces tiene que tener una emuná muy grande una persona que a esa hora ahí en Yafo decida a las 12:30 cerrar, irse a decir minjá y volver.
La gente prefiere al final del día, cuando de todas maneras ya se va a ir después, entonces cierra, se va a decir minjá, dice arbit, después se va a su casa. ¿No? Entonces se necesita una emuná muy grande justamente para decir minjá gdolá a esa hora, porque es la hora que la gente todavía está trabajando, ¿me comprenden? Entonces más a la tarde, bueno, ya terminamos, nos vamos, etc. Entonces frente a eso, frente a las brujerías del Erev Rav, se hace minjá gdolá. Entonces, ¿qué les dijo Nebuchadnezzar? Les doy hasta mediodía. Ustedes tienen que probarme que son brujos, top brujos. ¿Okay? Son el top de los brujos. ¿Okay? Si no, ya se la van conmigo. Yo no quiero menos que eso. Supuestamente es el rey de Babilonia. No quiere más que el top de los brujos, ¿no? Si no, ¿para qué? Porque brujos pequeñitos lo tiene cualquiera. Entonces quiere lo mejor. Por eso les dice hasta mediodía. Punto. Se acabó. No más. Pero él estaba muy psicoseado, muy como de saber que había soñado. O sea, ¿Quién? Estaba muy el corazón de él estaba muy alterado, que por eso buscó lo que tenía más a mano, pero los apretó hasta el último. Que él le dijo, si ustedes son lo mejor de lo mejor, entonces a mediodía se va a probar, bien o no. Y eso es lo que vamos a venir ahora. Pasuk Yud. El Pasuk Yud dice así: Ano Kasdae, le respondieron los caldeos, o sea, las personas que estaban hablando en nombre de todos los demás. Y le dijeron así: Kodam Malka, le respondieron delante del rey de Ambrim y dijeron: La itae enash al yabeshta dimilat Malka yuhal leahavaya. Dijeron: no existe hombre sobre ningún continente que la palabra de la cosa del rey pueda decir. O sea, le dijeron: olvídate, no hay nadie en ningún continente que pueda hacer lo que tú estás pidiendo. No nosotros y nadie en ningún continente. Sobre ninguna Yabeshet hay alguien que te lo pueda decir. Primero, ¿por qué tienen que mencionar a un Yabeshet? ¿Por qué tiene que traer a un continente si ellos están en la mitad de la Mesopotamia? Najón, o sea, ¿para qué hablar de continentes si están en Mesopotamia? Están ahí en Babel, ¿no? Ellos se creían los mejores, me imagino. ¿Cómo? Ellos se creían en ese momento como que eran lo mejor y que no había... De sede, pero le están diciendo que no. Pero no solamente están diciendo que no, puedes ir a buscarlo al lugar que tú quieras. No vas a encontrar a alguien que te lo pueda decir. ¿Me comprenden? Por ejemplo, o sea, ¿de qué está hablando? Ustedes tienen que aprender que cuando el Tanaj, los sabios, etcétera, escriben, no escriben están. No hay que escribir porque se les ocurrió escribir. ¿Okay? Entonces, a veces ellos dicen: no hay nadie en ningún continente. Bueno, pero el rey no va a ir a buscar nadie en ningún continente. En el mundo. En el mundo, sí, bueno, pero dicen: sé qué mundo, si los que yo tengo son ustedes. Este es el top de los brujos, son ustedes. Entonces, ¿por qué ustedes vienen y me dicen: no hay nadie en ningún continente? Entonces, esto quiere decir que los brujos estos, la gente esta, le dijo: nosotros sabemos que tú sabes que hay personas en otros lugares que tienen poderes. ¿No? Puede ser también Yehudim, vamos a ver si eso está hablando de judíos o no. Pero hay personas que tienen poderes. En otro Yabeshet. Ustedes tienen que pensar, ustedes tienen que saber, y esto vamos a hacer un paso bastante enorme, que en la época en la que nosotros estamos hablando, los babilónicos pensaban que ellos vivían en un solo continente, que ese continente abarcaba la Mesopotamia, donde estaban, que es todo el Medio Oriente, África, Najón y Europa. Todo era una sola cosa, porque era imposible, no volaban. Cuando iban más rápido iban en barco, pero estaba todo unido. O sea, si ven los mapas antiguos, era todo una misma masa que venía desde España, todo lo que ellos conocían hasta la India, que es más o menos donde ellos conocían. China todavía no lo conocían, y venían, y todo lo que era África. África está unido. Sigue estando unido. No, sí, sigue estando unido. ¿Okay? Estando unido por el Medio Oriente. El estrecho de Gibraltar no está unido, está abierto, hay un agujero. ¿Okay?
Entonces, ese es el único Yabeshet que hay, no hay otro continente, es el único, ¿me comprenden? El único que existe es donde ellos están. Entonces, ¿por qué de pronto ellos vienen y dicen, si buscas en algún continente, pero si no hay más, es esto, nada más, a no ser que ellos hayan sabido que existe otro continente? ¿Me comprenden? A no ser que ellos hayan sabido que existe, y el rey también sabía que existe otro continente. ¿Me comprenden? Pues entonces sí tenían idea de que existía otro continente. Eso es lo que le están diciendo. Mira, si quieres ir a buscar a los mayas, a los aztecas o a los incas para que te lo digan, tampoco ellos saben. Eso es lo que le está diciendo. ¿Ven? Busques donde quieras buscar, anda a buscarte, no sé, a los druidas, anda a buscarte a los esquimales, lo que quieras. Nadie te lo va a decir. ¿Me comprenden? Ahora, seguimos. El rey obviamente no se va a quedar tranquilo con esto. Y dice, Yuhale Ahbaya, Kol Kabel di Kol Melech Rab, incluso le dicen así, delante de cualquier rey grande, Beshalit y poderoso, Milaki Dena Lo Sheal, una cosa como esta jamás preguntó. Hay uno solo antes que preguntó de sueños, uno solo. ¿Quién fue? El faraón. ¿Y qué fue lo que preguntó? El significado. Él dijo cuál era el sueño, pero entonces ningún rey antes, poderoso como haya sido, preguntó lo que preguntaste tú. ¿Okay? O sea, le están diciendo, mira, no, esto no tiene sentido. No hay nadie en ningún lugar del mundo que te va a responder esta pregunta. Y además nadie nunca preguntó esta pregunta. ¿Bien? Velo shel kol hartom, a ningún hartom, a ningún Ashaf y a ningún Kasdai. Esto nunca se le había preguntado a nadie. Una cosa como esta nunca nadie le había preguntado. Entonces, para que tú vienes y preguntas una cosa que es totalmente absurda, entre comillas, le están diciendo, no se lo dicen así. Daniel está observando. No, todavía Daniel no aparece. La crónica que viene como que... Esto lo contesta, esto lo escribe él después, ¿sí? Por lo que le dijeron que había pasado, pero él todavía no llega, y va a llegar ahora, pero todavía no aparece. Guardamos. Yud Aleph. Yud Aleph dice así: Humilta de Malka, Shael y Yakira. Y dice, y el tema del rey, Milta en arameo significa el asunto, el tema, el asunto. De Malka, del rey, Shael pregunta, o sea, el asunto que el rey preguntó, Yakira. Yakira en arameo significa es fuerte, es pesado. De Ajoran lo itai, y otro no está con nosotros. De Yehabiná Kodan Malka, que pueda decírselo delante del rey. Lahem, por lo tanto, dicen los caldeos, Elain, o sea, solamente los ángeles, de Merdohon, que viven in Bisra, que viven con los seres humanos, la itohi, no están. Les voy a explicar acá porque hay varias cosas acá sorprendentes. Primero, dice lo que tú preguntaste, que quieres saber el sueño y quieres saber el pishra, es algo yakir. Yakir significa pesado, es algo muy pesado. Y dice, Beajoram lo itai, y el otro no está con nosotros. ¿Y quién es el otro? No, de los ángeles va a hablar después. Lo otro es esa idea que tiene el fija de que tiene que adivinar lo que soñó. No, pero eso es otro. Acá es el otro no está. Hay un otro que no está con nosotros. ¿Quién? ¿Ah, Daniel? No, ellos no se van a referir a Daniel. Es que de todas maneras no hay otro. Él le dice que no hay. Oh, parece que están hablando de un brujo grande. ¿Dónde está el otro? El otro no está. Si hubiera habido otro, pero no está. Sí. ¿Quién es? Sí. ¿Y quién es el otro, entonces? Bilam, no, Bilam ya no existe. Bilam ya lo mataron. Sus hijos también los mataron. Entonces, ¿quién es el otro que no está? Porque parece que si hubiera estado el otro, sí sabríamos. ¿Mejor? Trae acá... voy a leer la explicación que trae Rabbeinu Saadia Gaon. Rabbeinu Saadia Gaon, y después lo traen otros comentaristas, escuchen muy bien, él dice que Ajoran
Hay un klal en el idioma que yo puedo cambiar la letra Het por la letra Aleph, por la letra Hei. Se puede cambiar por Aleph o por Hei. Entonces yo puedo cambiar la letra Het por la letra Hei. Y quedaría Be'aarón loitai. Aarón no está con nosotros. Le dijeron al rey, si tú no hubieses destruido el templo, habría allí un descendiente de Aarón que tiene Urim y Tumim y él podría haberte dicho todo. Pero tú lo estropeaste. Eso es lo que le están diciendo según Rabbeinu Saadia acá. Lo estropeaste porque lo destruiste. ¿Bien? Entonces ahora te das cuenta como que le están diciendo lo que hiciste. Ahora te vas a dar cuenta de lo que hiciste. ¿Bien? Si hubieses dejado el templo y a Aarón, o al descendiente de Aarón, lo hubieses sabido porque no sé si hubiera pasado, pero digamos era una posibilidad que ellos pensaban que a lo mejor podría ocurrir. ¿Bien? Yo no sé si en el primer templo hubo algún rey goy que le preguntara al Urim y Tumim, no sé. Pero tal vez se le podría preguntar al rey de Israel y él hubiera preguntado. Especialmente en cosas así que hay que traer paz, que sea un shalom, ¿no? Pero que como que le están diciendo, mira, tú lo estropeaste todo, tú destruiste el templo, tú sacaste al Cohen Gadol con Urim Betumim, entonces era la única posibilidad. Otra cosa no hay, en ningún continente, no busques brujos en donde quieras, no hay. El único que podría haberlo solucionado ya no está. Loitai, dice, no está con nosotros. ¿Me comprenden? Sí. Y dice después, Lahem, por lo tanto, dice además, y aquí hay una frase bastante compleja, dice Elahim, los ángeles que viven con los seres humanos, loitoi, tampoco están con nosotros. Explica Malvin que los caldeos, los idólatras estos, tenían cierta emuná, tenían como una emuná de que habían ángeles que vivían con los seres humanos y habían ángeles que no vivían con los seres humanos. Y los ángeles que vivían con los seres humanos sabían leer el pensamiento. Entonces, y en este caso, en este momento en que estamos nosotros, le dicen esos ángeles que vivían con nosotros tampoco están. Entonces tampoco puedes recurrir a ellos. ¿Me comprenden? ¿Ok? ¿Me entienden hasta acá? Sí. Ok, eso es lo que está, o sea, no hay posibilidad, está todo cerrado por todos lados. Todo lo que es relacionado con Akadosh Baruj Hu, eso ya no está. Ya no está, y con las otras cosas tampoco están supuestamente, entonces no hay forma de solucionar tu problema. ¿Bien? O sea, en vez de buscarle una solución, lo van enterrando más en su propia desesperación, porque ya no tiene por dónde ir. No hay otros brujos, Aarón no está, los ángeles que vivían con nosotros y que podían leer el pensamiento tampoco están. ¿Quiénes son esos ángeles que vivían con nosotros y que le podían leer el pensamiento todavía no, y que ya no están? Sheila, ¿no? ¿En qué ellos creían? ¿Creían en cosas así? Sí. En el año 1800, por allá, hace como 200 años atrás más o menos, comenzó toda la pituas de la arqueología de la Mesopotamia. Y empezaron a salir tablillas y a salir todo tipo de textos, que las cosas que ellos creían, las cosas que ellos creían. Y apareció el código de Hammurabi, y apareció la historia de Gilgamesh y todo este tipo de cosas. ¿Okay? Y ahí está escrito sobre como una especie de ángeles que convivían con los seres humanos que se llamaban Anunnaki, y que los Anunnakis estos leían el pensamiento y que habían venido y habían formado como una especie de lugares en la tierra, después se habían ido y que iban a volver y uno se pura hacia el lado. Entonces, al parecer sí creían en cosas así. Que por ejemplo también que uno que fue y que va a volver, etcétera, etcétera. Eso creí, parece que sí, porque el Malvin trae acá de que ellos creían en esas cosas. Obviamente el Malvin no es arqueólogo y en su época todavía no se había descubierto toda esta literatura que habla de los mesopotámicos, los babilónicos y todas sus creencias. Pero Bekitzer, ¿qué le quisieron decir? No, tampoco lo hubiera leído porque además está escrito en acádico, eso que iba a leer. Pero lo entendió de su jochma, de lo que está escrito acá. Que quisieron decirle tampoco esto está. O sea, desde el punto de vista de Hashem se acabó. Los que estaban acá también se fueron, no están. Ala. Seguimos. Y entonces, Kol Kabel de Namalka, cuando escuchó todo esto, cuando le dijeron todo esto al rey, Benaz.
se enojó. Uksav, se enfureció, Sagia, mucho. De Amar, y dijo, Leobada, Lekol, Hakimei Babel. Voy a matar a todos los sabios de Babel. ¿No se dedica a traducir? No. Entonces viene y le dice, Leobada, Lekol, Hakimei Babel. Voy a matar a todos los sabios de Babel. Pero esto es muy fácil, está escrito en Rashi, no es necesario ver mucho. Ala. Entonces acá hay una sheela. Acá hay una sheela. ¿Y por qué quiere matar a todos los sabios de Babel? Sí, estos que están acá, esos los que están acá son los que no saben. Porque ellos mismos que ellos se culparon. No hay nadie. Si no estamos nosotros, somos el top de la brujería. Cintia me ha escogido los mejores. Pues los otros que quedaban no serían tan buenos, así que no vale la pena tenerlos vivos tampoco, ¿no? Oh, Dios. La Shelah está acá. ¿Por qué? Si es que nombraron a Aarón, o sea, si nombraron al Cohen Gadol, ¿por qué no fueron a buscar a los Yehudim? Si ellos sabían que había ahí un Koach. Por ejemplo, Daniel y a sus amigos, ¿por qué no fueron? Si sabían que había un Koach en Aarón, no está, el Seder Aarón no está, tú los mataste, tú destruiste todo eso, pero quedan descendientes de él. ¿No? Hay personas que vinieron de allá, están aquí, están ahí, en algún lado están. ¿Por qué no irán? No, y ellos no podían, como digamos, delatarse que había una sabiduría más grande que la de ellos. No, ya lo están diciendo, ya dijeron que no, ellos no pueden. Ya dijeron que ellos no pueden. ¿Okay? Entonces, ¿por qué no ir y buscar a los Yehudim? Por lo menos en el faraón, en el caso del faraón, el copero dijo, yo me acuerdo de un muchachito hebreo que estaba y que nos interpretaba sueños. ¿Se acuerdan? ¿No? Pero no por el hecho de ser hebreo, sino porque interpretaba sueños. Porque interpretaba sueños. Además dice hebreo. Hebreo es una forma despectiva de hablar. Ok. Pero por lo menos dijo algo. ¿Okay? Y ya estaba conocido en la cárcel, ¿no? A Joseph ya lo conocían en la cárcel. Bueno, pero puede ser que ellos sí hablaron de Aarón, entre comillas, quiere decir que sabían que había algo en el pueblo judío que podía ayudar. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes tienen que saber una cosa cosa interesante, pero callando. Sí, también hoy día. ¿Okay? Hay muchas personas en el mundo no Yehudim, que cuando se habla, por ejemplo, se habla de las cosas que pasan en la Torá o en el Tanaj, las suelen admirar, las admiran y las consideran cosas muy sabias y piensan que Salomón era la persona más sabia que existió en el mundo, etcétera, 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 etcétera. ¿Okay? Pero esas mismas personas, cuando tú le tocas el tema del pueblo judío, comienzan inmediatamente a increpar o a acusar o a hacer todo tipo de cosas, incluso en situaciones bastante antisemitas. Pero tú te puedes preguntar, ¿pero cómo puedes ser tú decir esas cosas? Si estuviese Salomón hoy día, también se las dirías a él entonces. Claro, la iglesia es así. Oh, es lo mismo. O sea, que al parecer hay como una especie de disociación, como que si que Salomón fuese, no sé, algo, No es ahora. y ahora el que se llama Salomón ahora no es lo mismo, o que entendemos que no son iguales, pero es el mismo pueblo, ¿no? Y sabios en Israel también hay. Entonces, ir de pronto y hablar en contra de los sabios de Israel, como ha pasado constantemente en la historia, una vez y otra vez y otra vez y otra vez, cuando por el otro lado lees en tus iglesias cosas que ocurrieron con Salomón, con David, con los profetas, pero sí es el mismo pueblo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, lo que sucede es lo siguiente. En la mentalidad de las naciones del mundo, muchas veces está el tema de que el judaísmo es algo del pasado. O sea, todo lo que tiene que ver con el judaísmo, todo lo que tiene que ver con la Torá, todo lo que te viene con los profetas, es algo del pasado y quedó en el pasado y se terminó. Y ahora estamos viviendo épocas distintas. Eso es lo que la gente más o menos piensa. No es la dimensión eterna de la Torá, la parte espiritual, ellos no tienen capacidad de verlo. Bueno, y justamente lo único que ven entonces es un grupo humano que deambula de acá a allá. Entonces la historia quedó atrás y se acabó. Eso es lo que le dijeron los Hartumim. El Cohen con su Urim y Tumim se acabó. Tú mismo lo destruiste, ya no puedes hacer más. Bueno, pero hay quienes quedaron ahora. Vamos a ver que los que están ahora a lo mejor heredaron algún masoret o algo. No les importó. Ahí se ve con claridad que Hashem les dio solamente la
kishuf y de la magia y la נכון. brujería. Y todo lo demás está en el pueblo de Israel, ¿no? נכון, y ellos no saben tampoco, no saben conectar, que hay un lugar donde hay una brecha, y esa brecha es, No tienen capacidad. no pueden asumir esa brecha. Es una cosa que existe, y cualquiera que ha venido de Latinoamérica se da cuenta de esa brecha que existe entre Am Israel que existe ahora, el que está ahora, ¿okay? Con respecto a lo que está en lo que es David, lo que es Shlomo, lo que son los profetas, lo que es la gente buena, lo que es la gente que no era tan buena en el Tanaj, etcétera, etcétera. Hay como brechas, son como historias mitológicas de cosas que pasaron. Y bueno, hay mucha ignorancia también, ¿no? Para decir eso, como dijeron los filósofos, que Hashem creó el mundo y se fue, lo dejó ahí a la faz. Ok, entonces existe eso, y eso es lo que los Mehashfin acá no supieron decir. Bueno, no está Aarón, pero vamos a ver si hay alguien hoy día. Por lo menos yo no sé, voy a ir y voy a averiguar. Pero tampoco estuvo eso, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurrió? Dice que va a matar a todos los sabios de Babel. Yud Gimel, Bedata Nefkat, y salió la ley. Behakimaya mitkatlim, los sabios van a ser asesinados. U beho Daniel behabroi leit katala, y vinieron Daniel y también sus amigos porque iban a ser asesinados, iban a ser matados, a todos, también a Daniel y sus amigos. La pregunta es: ¿por qué a Daniel y a sus amigos qué hacen aquí? Ellos no son brujos, porque eran sabios. La única posibilidad que tenemos que decir es que eran sabios, porque brujos no eran, ¿no? Entonces, al parecer se conocían como sabios, solo que suficientes como traerlos delante del rey, no. Que se queden allá, pero no como de segunda, como el Nahar Ivri, el joven hebreo ese, que Azeu. Pasuk Yud Dalet. Ba'adain Daniel etiv eta utem le Arioch Rav Tabachaya di Malka. Entonces, ¿qué hizo entonces? Dice Be'adin significa entonces. Daniel es etiv eta, dio un consejo, utem, y una lógica. Dio un consejo y una lógica. ¿Qué significa un consejo y una lógica? Quiere decir que dijo algo, pero además eso que dijo tenía lógica. Me voy a explicar. Hay personas que de repente dicen alguna cosa y puede que sea un buen consejo, pero puede ser que no sea tan bueno después. En cambio, lo que Daniel dijo va a ser algo que en ese momento es apropiado, pero que también va a tener trascendencia. Eso significa time, lógica. Le Arioch, ¿a quién se lo dijo? Se lo dijo a un Babli que se llamaba Arioch, que era Rav Tabachaya, que era el ministro que era el verdugo, el de Tabajim, de que mataba a la gente, ¿no? De la misma manera que Yosef estuvo en relaciones con el Sara Tabajim en la cárcel, que era el encargado, el verdugo, el encargado de matar a la gente, también acá Daniel conoce a Arioch, que era el Rav Tabachaya. Di Malka del rey. Di Nefak le Katala, porque era el encargado de sacar y matarlos, le Hakimei Babel. Najón, el que iba a matar a todos los sabios de Babel. Anebe Amar le respondió y le dijo, le Arioch a él. ¿Quién? Daniel. Le dijo Shalita de Malka, que era el encargado del rey. Alma data, ¿por qué? ¿Cuál es la ley? Dice, Mehachsefa min kodam Malka. ¿Por qué salió esta ley tan hatsufa? Con tanta chutzpah, Achsefa quiere decir chutzpah, tan descarada, tan sin sentido, que ilukem, delante del rey. Edain milta hoda. Dice, por lo tanto, este tema lo voy a informar a Arioch, le informó Arioch a Daniel, le va a informar el por qué salió esta rey así. Porque el Rashi dice que le va a decir que el rey se enojó porque no le pudieron encontrar un poter jalomó, no encontró una persona que le dijera el sueño. Pasuk Tetzain dice de Daniel entró Ubeam in Malka y se presentó delante del rey. Dizeman itnin le ufishra le achvayele Malka, y le dijo entonces que tiene tiempo y que él va a decirle el pesher, le va a decir la interpretación, se la va a decir al rey. Eso es lo que Daniel
tiene en mente. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Es decir, la interpretación a quién, al rey. Akshav. Dicen los Jajamim, estudian los sabios, ¿por qué Daniel hace esto? ¿Cuál es el tam de que Daniel va a hacer algo tan tan atrevido? ¿Quién? Si ya los demás no tenían cómo hacerlo. ¿Quién? Beseder, pero lo único que va a ganar puede ser tiempo, pero ¿cómo sabe él que va a saber el sueño y que va a saber la interpretación? Él está conectadísimo. Najón, pero acá Hashem Baraj no es un chip que lo pone e inmediatamente se abre una pantalla. No es así. ¿Cómo no se ve nada en acá? Beseder, pero eso depende de Hashem. ¿Cómo sabemos que Hashem le va a responder? O sea, ¿cómo sabe él que Hashem le va a responder? Eso nunca ningún profeta lo supo. No, hasta ahora no le ha dicho nada. No, esto es una cosa que salió de él. Ir y hablar salió de él. La pregunta es cómo él está seguro que a Kadosh Baruj Hu le va a decir, porque el único que sabe lo que soñó fue Hashem. ¿Y cómo se lo va a decir? Hashem tendrá que decírselo por Nebuá, ¿no? Bueno, pero la verdad es que podría ser más fácil, porque si él se olvidó, si él olvidó el sueño, quiere decir que Daniel, por inspiración, le puede decir algo, y listo, y arreglado el problema, digamos. Entonces acá hay una sheela. Daniela tiene confianza, tiene fe de que lo que él va a decirle es lo que corresponde a lo que él soñó. A lo que supuestamente soñó. Por acá hay una sheela también de base. Si él no se acuerda lo que soñó, ¿cómo sabe que lo que Daniel le dijo es lo correcto? Es lo que estoy diciendo. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que lo que Daniel le va a decir es lo correcto? Después de tantas cosas, yo creo que ya tendría que ser Emet. Lo que pasa es que los otros sabios tenían más miedo que Daniel. Daniel era más osado. Yo creo que le dijeron cosas No, Beseder, de todas maneras los otros sabios no se atrevieron a inventar algo. Podrían haberlo hecho, no lo hicieron. Ahora, Daniel, escúchenme, acá hay varias opiniones entre los Jajamim, muchas discusiones en qué fue lo que realmente ocurrió. ¿Bien? Entonces, hay una opinión que dice que cuando Daniel estaba hablando, el rey se iba recordando. Entonces, por eso se dio cuenta que realmente Daniel estaba hablando cosas reales. ¿Bien? Esa es una opinión. Y hay otra opinión que dice que el rey nunca supo, no se recordó jamás. Sin embargo, lo que Daniel le dijo lo tranquilizó. No es que se haya recordado, sino que lo tranquilizó. En otras palabras, acá hay una pregunta, una sheelá un poco más amuká. ¿Qué es esto? ¿Cómo a Kadosh Baruj Hu le comunica la historia del mundo en forma profunda, total y completa a una persona como Nebuchadnezzar? Eso es algo que no tiene mucha lógica. Porque los Malhuyot le va a decir todo lo que va a pasar hasta que venga el Mashiach. Entonces, ¿por qué se le dice a alguien así? No tiene mucho sentido, a no ser que lo haya ocupado simplemente. Nebuchadnezzar soñó cualquier cosa, no me llamé, pero algo que lo puso intranquilo. Y justamente Akadosh Baruj Hu ocupó esa intranquilidad para que viera a Daniel, y Daniel fue el que realmente vio esa profecía. Y Nebuchadnezzar se quedó tranquilo. Pero no es que él haya soñado eso, sino que simplemente quedó tranquilo. Y lo usaron como una especie de un medio de Hashem nada más. No es que Nebuchadnezzar a Kadosh Baruj Hu no le comunica a alguien así los destinos de la humanidad. Hashem no habla con alguien así. Cuando hablaba con Bilam está escrito que Bilam tenía que arrojarse al suelo y no podía pararse, ni siquiera podía estar de pie. ¿Por qué? Porque no podía estar de pie delante de Hashem, ¿mejor? Eso no es como Moshe. Entonces no es que Kadosh Baruj Hu hable con cualquiera. Hay una gran sheelá. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, haya hablado con Agar en el desierto, que se le aparecen los ángeles? ¿Qué mérito tiene esa mujer que se le aparezcan 3 ángeles distintos? Hay quien dice que fue un sueño, Bijal lo soñó, no hubo ángel ni nada. A Kadosh Baruj Hu le hizo ver, porque
O sea, hay que tener una altura espiritual para poder tener el mérito de recibir algún mensaje divino. No cualquiera lo recibe. No es así, no es que cualquiera lo puede recibir. ¿Okay? Esa es una de las opiniones. La otra opinión dice que sí, se lo comunicó a Nebuchadnezzar, no por Nebuchadnezzar, sino que lo usó simplemente para que todo esto ocurriera. Y hay otra opinión que traen también a nivel de bedijá, pero no es tan bedijá, o sea, a nivel de broma, pero no tan broma, que muchas veces a Kadosh Baruj Hu le comunica cosas a personas que no son judías, porque a veces los Yehudim le creen más al Goy que a otro Yehudí. Que a veces pasa así. Si lo dijo él, debe ser verdad. Si lo dice el profeta, hay mucha gente así. Hay mucha gente así que dicen, si lo dice eso, entonces debe ser verdad. Pero si lo dijo el Rab, no sé si tanto. Hay gente así, que es como una especie de berijá. Por desgracia, sí, obvio, es una desgracia eso, pero suele ser así. Entonces lo dijo él para que realmente la gente supiera que es así. ¿Comprenden? Entonces vamos a entrar ahora lo que tengamos. Sí, porque ya son las 12:05 de haber llegado la Rabanit. Ken, Shelot, preguntas. No,